Muy buenas tardes, te doy la bienvenida una vez más a través de nuestras páginas de Ministerio Evangelístico y de Restauración Elim, como cada miércoles para que nos encontramos a través de este medio para compartir una expresión de la palabra de nuestro Dios. Y en este día quería hablar un poquito respecto a reflexionar a la providencia de Dios. Y uno dice, ¿y qué es la providencia de Dios? Bueno, ahora lo vamos a ver, pero realmente a veces quizás repetimos textos, quizás leemos la palabra de Dios y que pueda realmente hacerse carne, que podamos ser hacedores de la palabra de nuestro Dios, no simplemente repetirla o solamente tener que hoy en día, qué sé yo, algún texto impreso que es maravilloso, no estoy diciendo que esté mal, pero que realmente que sea esto se puede hacer carne en nosotros y que cada día nos podamos conducir conforme Dios quiere y conforme Él le agrada. Y que podamos ser aquellos que ejecutemos la palabra de Dios, que la llevemos adelante cada día en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces está hablando de a los que verdaderamente, genuinamente, sinceramente aman a Dios, no aquellos que dicen amar a Dios. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Una cosa es ser y otra cosa parecer. Muchas veces parecemos ser aquellas personas que le creemos a Dios o que nos creemos espirituales, pero parecemos, no lo somos. Y Dios no busca gente espiritualoide, sino que Dios busca gente que le ame, no que diga amarle. Por otro lado dice todas las cosas, no dice algunas de las cosas ayudan a bien, dice todas, y cuando habla de todas me está hablando de un conjunto, ya sea bueno, malo, mediano, o sea, esos grises que muchas veces no sabemos qué son los ni, si es bueno ni malo, pero también nos va a ayudar a bien. ¿Conforme a qué? Conforme a su propósito son llamados. ¿Conforme a qué propósito? Conforme al propósito de Dios. Entonces, Dios tiene un propósito para con tu vida, Dios tiene un propósito para con tu familia, Dios tiene un propósito, por eso te ha puesto en algún ministerio, en algún lugar para que le sirvas. No es lo que hagas dentro de una iglesia, no es el que, yo toco un instrumento, yo puedo hablar por mí, yo toco un instrumento, canto, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo limpiar la iglesia, puedo poner las cortinas, puedo. Yo soy llamada, eso es parte de un servicio. Pero realmente, primero, tenemos todos un propósito que es mayor, es llevar el Evangelio de Cristo a las vidas. Predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura es la gran comisión. Ese propósito tiene toda la iglesia. Y después Dios tiene en particular para cada uno de nosotros algo, una asignación específica, un propósito, un plan específico para tu vida. Ahora bien, si yo creo que esto es así, que Dios me llamó conforme a su propósito, todo lo que venga a mi vida va a ser utilizado para bien, para ayudarme a alcanzar esa meta. Y hablando, ¿y qué tiene que ver esto con la providencia de Dios? Porque cuando podemos aceptar que Dios tiene el control de mi vida, que tiene el control de todas las cosas, aún de esas que son los ni bueno ni malo, o las malas y las buenas, que sobrevienen sobre nosotros. Yo estoy hablando cuando estamos alineados a un propósito y al propósito de Dios. Hay muchas cosas que tengo que hacer, este pequeño paréntesis, que vienen sobre nosotros porque nosotros elegimos nuestro propio camino y nuestro propio propósito. No elegimos la guía de Dios. Actuamos conforme a nuestro querer, a nuestro parecer, a nuestro pensamiento. Entonces vienen consecuencias. Eso es una cosa, pero yo lo que estoy hablando es del propósito con el cual fuiste llamado, el propósito de Dios con el cual fuiste llamado. Y dice en otra versión, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. No está diciendo, y yo creo, dijo el apóstol Pablo, yo creo que esto puede ser así. No, lo da por sentado. Sabemos, sentencia, conocemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman. No para cualquiera, para aquellos que genuinamente y verdaderamente aman a Dios, a los cuales Él ha llamado conforme a un propósito.
Entonces, meditando en esto, pensaba en lo que es la divina providencia de Dios. Y justamente por definición diccionaria dice que es la disposición anticipada, o sea que es algo de antemano, es una prevención que mira o conduce al logro de un fin. Entonces, ¿qué significa? Es algo que está de antemano que me lleva o me conduce o me guía para obtener o me lleva a una meta, para obtener un logro, un cometido, una finalidad. Y en cuanto a lo que Dios, si lo llevamos al aspecto espiritual, esa era la definición, definición diccionaria. Si lo llevamos al aspecto espiritual, refiere a la forma en que Dios gobierna y dirige absolutamente todas las cosas. O sea, cuando Él las alinea, cuando Él pone todo de una manera, ¿para qué? Para que su propósito sea cumplido. O sea que cuando estamos hablando sintetizando esto, estamos hablando de la divina providencia de Dios, es la obra de Dios, cómo Él dispone cada una de las circunstancias, de los eventos, de aquello que esperabas, aquello que no esperabas, sino que Él lo alinea de una manera para conducirte y para guiarte, para que puedas obtener ese logro, esa meta y esa finalidad que Él ha predispuesto de antemano. Parece como medio enroscado, lo sintetizamos más. Es la forma en que Dios gobierna y a Él le place alinear todo. ¿Para qué? Dice, dispone todas las cosas, ¿para qué? Para el bien de quienes lo aman. Él busca que el hombre y la mujer sean felices, pero muchas veces somos infelices porque seguimos nuestros propios caminos y no queremos rendir a Dios el control de nuestra vida, no queremos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde vienen todos los problemas y como el pueblo de Israel nos quedamos dando vueltas en el desierto. Pero si yo traslado esto que estoy hablando, esa divina providencia de Dios, haciendo un pantallazo muy general sobre la vida de Job, entonces si vamos al pasaje en el capítulo 1 del libro de Job, mire lo que dice, en el verso 1, había un hombre llamado Job que vivía una vida recta y sin tacha. Yo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Dice que era un hombre justo, vivía una vida recta y sin tacha, no había de qué reprenderle. Dice, y que era fiel servidor de Dios, era un varón perfecto, porque así lo dice en la escritura, en otra versión. Dice que Job era perfecto y recto, temeroso de Dios. Era un varón perfecto, no había de qué reprenderle, no había de qué acusarle. Era cuidadoso de no hacer mal a nadie. Entonces, así comienza en el libro de Job. Pero resulta que cuando comenzamos a leer estos 43 capítulos que tiene este libro, dice que era también un hombre muy próspero, que tenía 7.000 ovejas, y comienza a describir todo lo que tenía. Era muy fructífero, tenía muchos hijos, pero mire lo que dice más abajo en el verso 3. Era el hombre más rico de todo el oriente. Ese era Job. Era un hombre perfecto, sin tacha, temeroso de Dios, recto, que no le hacía mal a nadie, y era un hombre rico, próspero. Ese era Job. Y uno dice, wow, qué hombre bendecido. Porque muchos miden la bendición de Dios por la riqueza, por lo que tenés. Y Dios no mide por lo que nosotros tenemos. Dios mide por quienes somos delante de Él. ¿Qué tipo de corazón tenemos para con Él? Pero acá dice que él era un hombre temeroso de Dios. Pero recordemos lo que dice Pablo, y yo no dudo que Job no amara a Dios. Pero Pablo dice que todas las cosas ayudan a bien conforme al propósito. Son llamados, pero aquellos que aman a Dios. No tengo dudas de que Job amara a Dios. Pero estamos hablando de que este hombre en Dios tenía un propósito. Porque es lo que dice la Escritura. Ahora bien, cuando vamos avanzando, vemos en el verso
15, que viene un momento, bueno, va Satanás, resumiendo la historia, va Satanás, se presenta delante de Dios y Dios como que se jacta de su hijo, de Job. ¿Has visto a mi siervo Job? Le dice a Satanás. Entonces sí, le dice Satanás, sí, pero déjamelo tocar un poquito, voy parafraseando, a ver, empezamos a sacarle cosas, a ver si te sigue temiendo, si sigue siendo un varón recto, si sigue siendo un varón justo. Y es así que vemos que en el verso 15, primeramente, mueren los criados, de los cuales, capítulo 1, verso 15, dice que se salva uno para contar que las malas noticias, no eran buenas nuevas que le llevaban a Job. Pero también dice que, ahí mismo dice, aún estaba hablando que se habían muerto los criados, aún estaba hablando, no había terminado de hablar aquel hombre, cuando llegó otro y dijo que cayó un rayo y mató a los pastores y a las ovejas, o sea que vino por sobre las posesiones de Job. Comenzó a venir desde el entorno de Job, esa zaranda, por así decir. O sea, fue permitido un zarandeo en la vida de Job. Y recordemos, era un varón justo. Y dice que no estaba terminando de contarle esto, que vinieron otros y dijeron que se llevaron los camellos, vinieron otros pueblos ahí, se llevaron los camellos y mataron a los criados, dice en el verso 17. Entonces, seguimos viendo que seguía siendo trastornado el entorno de Job. Y luego le dice, y ahí ya va la fibra más íntima. En el verso 18 y 19 vienen y le cuentan que sus hijos estaban en un banquete y dice que murieron. O sea que era todo destrucción en derredor de aquel hombre, temeroso de Dios. Y si lo vemos en nuestras vidas, quizás no nos suceda lo que a Job exactamente, pero vienen circunstancias a nuestro alrededor, vienen cosas a nuestro alrededor, situaciones, vendavales, tormentas, puede no ser una muerte como le tocó a este varón, pero sí como que todo se acaba. Puede ser que te quedes sin trabajo, puede ser que cuántas cosas te sucedan, no sé, que se te rompan, como suele ocurrir, que se rompan en las casas, vio que uno dice, no puede ser, ¿qué otra cosa más va a suceder? Circunstancias que vienen a nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a actuar? Ahí es donde se ve la verdadera fibra. Pero no solo es el entorno que rodea, ya después comenzó a ser un poco más íntimo, porque ya fueron sus hijos los que perecieron en aquel entonces. Entonces se quedó sin hijos. Y viene uno y dice, yo solo he quedado, ¿para qué? Para traerle más malas noticias a Job. Pero vemos adelante, podemos, al continuar leyendo, a pesar de todo, dice que Job no pecó ni dijo nada malo en contra de Dios. Job seguía siendo un varón justo, a pesar de todo el trastorno que en su entorno estaba sufriendo. Ahora bien, por eso digo, ¿cómo responderíamos nosotros? ¿Cómo respondemos cuando vienen circunstancias difíciles a nuestras vidas? Cuando vienen situaciones donde nos quedamos sin nada, donde parece que todo se va destruyendo, todo se va rompiendo, hasta la enfermedad parece azotar, hasta vienen los fracasos matrimoniales, hasta nos encontramos situaciones con nuestros hijos. ¿Cómo actuamos? ¿Sabe qué? La Escritura me enseña que a pesar de todo, Job no pecó. Seguía creyendo en la divina providencia de Dios. Seguía creyendo de que Dios tenía el control de todas las cosas. Cuando avanzamos al siguiente capítulo, vemos que en el verso 9 seguía el acusador rondando, porque Satanás nunca se va a cansar de ir a acusarte, del enemigo nunca se va a cansar de acusarte, porque él siempre va a buscar y procurar tu destrucción. Pero cuando decíamos, era todo exterior hasta los hijos, que comenzó a hacer algo ya de su fibra íntima que fue tocado. Y Dios le permitía hasta ahí a Satanás que toque todas las cosas, porque Dios siempre tiene el control. El enemigo nunca va a tener mayor poder que Dios. Y en eso nosotros debemos de confiar y descansar. Entonces, uno que dice, bueno, todavía me queda mi esposo, mi esposa que me va a alentar. Bueno, ¿sabe la esposa de Job lo que le dijo? ¿Todavía te empeñas en seguir siendo bueno después de todo lo que te pasó? Le dice, maldice a tu Dios y muérete. Eso le dice en el capítulo 2, versos 9 y 10, luego léalo, siga el hilo de esta lectura.
Entonces uno dice, bueno, gracias Señor porque dejaste a la persona a mi lado que va a alentar mi corazón. ¿Y cómo actuamos nosotros también? Nos lleva a pensar. Como él le dice, mujer, no digas tonterías. Si aceptamos, dice en el verso 10, los bienes que vienen de Dios, que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, vuelve a decir la Escritura, Job no pecó ni siquiera de palabra, no blasfemó en contra de Dios. Y muchas veces cuando vienen las circunstancias de apretura, y ya hablando en cuanto a la fibra más íntima, lo que es el matrimonio, ¿cómo actuamos? Cuando vino ese vendaval que se llevó todo, como cuando vino esa inundación, vino un tsunami de problemas y arrasó con todo. ¿Cómo actuamos? ¿Fatuamente como la mujer de Job? Como diciendo, bueno, maldice a tu Dios y muérete. ¿O somos el apoyo necesario para nuestro esposo o para nuestra esposa? ¿Cómo actuamos? También eso nos tiene que llevar a reflexionar. ¿Seguimos confiando en la divina providencia de Dios? ¿Seguimos confiando en su dominio que Él tiene preparada y que gobierna todas las cosas, que las dirige todo para poder cumplir un propósito en nuestras vidas? ¿Cómo actuamos? Entonces, la mujer de Job actuó de manera doliente, como diciendo, tirando todo. Es típico de alguien que tira todo por la borda. Listo, ya está, se acabó todo. Esa es nuestra manera de pensar y muchas veces vienen estas circunstancias a nuestras vidas. Que Dios me ayude y que Dios te ayude para poder atravesarlas y no actuar neciamente como actuó ella. Y si de casualidad actuamos de esa manera, tenemos acceso al trono de la gracia para arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname, porque actué mal. Señor, perdóname porque dije esto y no corresponde. Tenemos el acceso por causa de Cristo. Pero vamos más adelante. Vienen sus amigos, quedó la mujer y ahora ya seguía con su entorno íntimo. Todo quería usar el enemigo permitido por Dios para que él renegase, para que él dejase de lado a Dios, maldijese a Dios. Vinieron sus amigos, también se pusieron en contra. Todas las situaciones estaban en contra. No sé si alguna vez te tocó vivir, no voy a decir tal cual Job, pero no sé si alguna vez te tocó vivir como que todas las situaciones era una, otra y otra más, pero ni un centro. Todas en contra, todas absolutamente te golpearon. Pero lo cierto es que todo esto, si nosotros nos dejamos moldear por Dios, vamos a entender y comprender qué debemos de hacer, cómo debemos de actuar. Y lo primero es que nuestra confianza está en Dios, como dice acá la Escritura. Job no pecó ni siquiera de palabra. Job no se rindió, no bajó sus brazos, sino que continuó. Entonces él perseveró, él se humilló, él reconoció a Dios. Y es maravilloso porque ¿dónde podemos ver esto? Lo vemos más adelante. Mire, vayamos ahora, lea el libro. Yo sé que son, yo dije 43, no, son 42 capítulos que tiene. Sí, 42 capítulos que tiene el libro de Job. Y mire lo que dice en el capítulo 42, ya voy al final de Job. Capítulo 42, en el verso 12. Capítulo 42, del 1 al 6 primeramente, dice: yo sé que tú puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. Mira el conocimiento de Dios. Volvemos a lo que decía Pablo. Y sabemos, o sea que damos por sentado. Yo no tengo dudas, Dios mío. Yo no tengo dudas, Señor, que vos tenés todo el control y que vos podés hacer todo. Y es lo mismo que dice Job acá. Yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia? ¿Vio? Por eso hablaba de la providencia de Dios. ¿Quién soy yo para dudar de tu manera de gobernar, de tu manera de actuar, de tu manera de hacer las cosas? Déjame decirte que ni vos ni yo vamos a torcer el brazo a Dios. Todo lo que Él nos ha dado es por gracia, no lo merecemos. Pero Él se place en tratar nuestras vidas para que podamos disfrutar de todos y cada uno de los beneficios que Él tiene.
Y Job, acá es donde él se humilla, él perseveró, él reconoció, no importa todo lo que le dijeron sus amigos, su mujer, el que haya perdido absolutamente todas sus riquezas, sus posesiones, no le importó. Él siguió adelante con su confianza en Dios, aunque hubo un momento, y hasta vino la enfermedad, recuerde que tuvo eso como que dice que se rascaba porque tocó la enfermedad su vida, todo vivió, pero él no dudó de Dios. Entonces él le dice, yo sé, ¿quién soy yo para dudar de tu providencia? Él se reconoce y él reconocía a su Dios. Entonces yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Se reconoce de como diciendo, Señor, muchas veces estaba hablando de ti, pero quizás no lo estaba viviendo. Estaba hablando de cosas que no entiendo. Muchas veces no vamos a entender el obrar de Dios, pero si confiamos que todo tiene una finalidad, vamos a confiar en Él y luego vamos a entender quizás de las razones, vamos a mirar y nos vamos a dar cuenta, era por esto que tuve que vivir todas estas circunstancias. No importa cómo entres al proceso, lo importante es cómo salgas del proceso. Y del proceso, déjame decirte que tenemos que salir transformados. Porque si no salimos transformados del proceso, vamos a ser introducidos en otro, porque Dios hace una obra perfecta. Y cuando Él comienza una obra, no para hasta terminarla en nuestras vidas. Entonces dice, hablaba cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me dijiste, escucha, quiero hablarte, respóndeme a estas preguntas. ¿Estamos dispuestos a escuchar a Dios? ¿Estamos dispuestos a ser guiados por Él? ¿O estamos tan ocupados en nuestros quehaceres, en nuestras circunstancias y situaciones que no le dedicamos el tiempo para que el Espíritu Santo nos hable? Que Dios nos hable a través de su Espíritu Santo. Son todas cosas que quiero dejar en esta tarde. Y vuelvo, confiamos en que Dios gobierna todo y que Él tiene el control. Entonces aquello malo que ha sobrevenido quizás a tu vida y examinándote dijiste, Señor, pero yo no he hecho nada para que todo esto venga en mi contra. Entonces confía en que Dios está trabajando a tu favor y muchas veces en silencio. Hasta ahora solo de oídas te conocía, dijo Job, pero ahora te veo con mis propios ojos. Él tuvo un encuentro personal con Dios y Dios no quiere que nosotros creamos en lo que hemos oído de otros. Dios quiere que tengamos un encuentro personal. Cristo quiere tener un encuentro personal con tu vida. Y dice Job, por eso me retracto arrepentido, sentado en polvo y ceniza. Él se arrepintió, él humilló su corazón y le dijo, Señor, hablaba de vos, pero no te conocía. Eso es lo que está diciendo en palabras más sencillas. Solamente de oídas. Y Dios no quiere que le conozcamos de oídas. Él quiere que tengamos ese trato personal con Él. Entonces, yo quiero alentarte, a pesar de lo que estés viviendo, a pesar de lo que estés atravesando en tu vida, que puedas buscar el rostro de Dios y que le puedas decir, Señor, esto yo no lo puedo hacer, no lo entiendo, no lo comprendo, pero estoy acá a tu presencia, acepto tu voluntad y que podamos decirle, Señor, transforma mi vida, transforma mi corazón. Y luego, al final de todo lo sucedido, Job se da cuenta también de que todo esto, lo que aconteció en su vida, todas las pérdidas que quizás hubo en su vida, yo no te estoy diciendo que vas a perder tal cual Job, simplemente como ejemplo de que muchas veces vienen esos vendavales que arrecian sobre nosotros, esas tormentas que arrecian sobre nosotros, pero si que confiamos en Dios, vamos a entender que todo eso fue un impulso para llevarnos a tener un encuentro con Dios, para llevarnos a tener un día un galardón, porque fuimos fieles a pesar de la adversidad, fieles, obedientes a Dios a pesar de la adversidad y a pesar de muchas veces haber querido bajar los brazos porque no tenía fuerzas. Pero Job, cuando él se reconoce a sí mismo, reconoció la grandeza y la importancia de Dios, el trato de Dios en su vida. Y dice que el postrer estado de Job, eso ya está al finalizar el 42 del 12 al 17, dice que fue mejor que el primero, Y dice, Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que en los anteriores.
y termínelo de leer usted. Pero así dice la Escritura, Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que en los anteriores. Entonces, no significa que vas a perder esto o aquello. Ciertamente hay circunstancias en la vida y la muerte no están en nuestras manos. Todos tenemos una fecha de nacimiento y una fecha de que partimos, de caducidad. Todo tiene. Pero cuando viene ese zarandeo sobre nuestras vidas, hace poco el pastor predicó sobre la zaranda. Cuando vemos que todo se perdió de nuestro control, ¿cómo actuamos? ¿Cómo actúas? Cuando ves que aún las relaciones, como quizás hablamos, salteamos, ¿no? Pero la relación con su esposa, con la mujer, Job, con sus amigos, todo parecía en contra de él. Maldice a tu Dios y muérete. Sus amigos lo acusaban. Pero qué bueno es que nosotros sigamos conduciéndonos en integridad y buscar el rostro de Dios en esas circunstancias. Entonces yo te invito hoy, y con esto cierro, que puedas confiar en la forma en que Dios dirige y gobierna tu vida, a pesar de que no lo veas. Justamente eso es caminar por fe, no viendo, pero creyendo en Dios. Padre, te doy gracias y gracias por tu palabra. Señor, tú tienes el control de todas las cosas y te ruego que así nos ayudes a cada uno de nosotros a entenderlo. Por eso te ruego tu bendición sobre cada vida, tu fortaleza y que tu Espíritu Santo pueda hablar, obrar y operar en aquellos, Señor, que hayan abierto sus oídos para poder oír de ti. Fortalece y alienta los corazones desalentados, aquellos brazos que se han bajado quizás por las pocas fuerzas, pero alientes los corazones y desánimo a tu pueblo. En el nombre de Jesús, y que podamos todos confiar en tu providencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga y nos volveremos a reencontrar prontamente, pero no te olvides, si estás atravesando un tiempo quizás de ser zarandeado, un tiempo donde quizás veas que todo a tu alrededor está cayendo, que las relaciones se están rompiendo, que tus hijos están incontrolables, que están bajo adicción, que están en desobediencia, que están en rebeldía, lo único que yo te puedo decir es que te acerques a Dios, que busques de su presencia, busques como Job tener un encuentro personal con Cristo. Eso es lo que te va a sacar de ese estado en el cual estás vos. Primero Dios comienza a trabajar de adentro hacia afuera. El enemigo siempre va a venir también a traer circunstancias alrededor para que puedas sacar esa comunión que tengas con Dios, para apartarte de sus caminos y simplemente para destruirte. Pero no lo permitas. Te aliento a que busques a Dios, que tengas cada día un encuentro personal con el Señor. Cuando tengas alguna queja, anda a su presencia y decirle: Señor, yo no entiendo esto, no lo comprendo, pero si viene de vos, si viene de ti, yo lo acepto. Y que Él pueda forjarte conforme al propósito que tiene para con vos. Así que Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana y nos volvemos a reencontrar prontamente.